Dejadme que haga una especial mención, yo no soy pelota, a los miembros y del comité evaluador de esta Villa Europea 2026. No soy pelota, como digo, estáis guapísimos y guapísimas. No quiero decir nada más. No hace falta que os lo diga, pero ya os habréis dado cuenta de que estáis en una de las comarcas, en la Vera, más bonitas no solamente de España, sino del mundo entero. ¿No os habéis dado cuenta ya, verdad, no? Pero no solamente por su entorno, por sus paisajes, por sus piscinas naturales, por su gastronomía, capital mundial del pimentón de la Vera, sino lo más importante que tiene esta localidad está aquí al lado vuestra. Son sus habitantes, sus vecinos y vecinas que seguro que os han acogido con los brazos abiertos. Así que un aplauso para vosotros, que sois lo mejor que tiene esta tierra. Y ahora sí, para comenzar la gala, pues vamos a darle la palabra también a Cintia Gómez Torres, que es concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, que ha trabajado mucho en este día, así que ella, qué mejor que os dé la bienvenida. Buenas tardes, Cintia. Agradecer a todo el mundo que ha venido a esta 10ª gala del deporte de Jaraíz de la Vera. Santi Amaro, director general de Deportes de la Junta de Extremadura, muchísimas gracias por venir por segunda vez. Eso es que te hemos gustado. Gracias, de verdad. Beatriz Arjona, directora del Instituto de la Mujer, gracias por acompañarnos. Diputados regionales, diputados provinciales, alcaldes, compañeros, yo sí soy pelota. Muchísimas gracias, no solo por acompañarnos ahora, sino por estar aquí desde el miércoles y dejarnos vivir esta experiencia tan bonita, Comité Evaluador para ser Villa Europea del Deporte 2026. Gracias, como no, a los protagonistas de esta noche, a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos, por estar aquí, porque vosotros sois los que realmente os merecéis que seamos Villa del Deporte Europea 2026, ¿vale? Y dejadme que haga una mención un poquito más especial a mis compañeros, porque ellos son los que me aguantan cada día, y telita, ¿vale? Y son todos ellos, pero dejadme, por favor, que por una vez se escuche su nombre, porque sin él nada de lo que hacemos sería posible, junto con su equipo de trabajo, que es Rufo. A ver, ¿noche importante? Sí. ¿Nervios? Unos poquitos, pero bueno, intentaré controlarme. En realidad, si miro al público, pues son las caras que veo cada fin de semana. Y cuando digo que el deporte de Jaraíz de la Vera se caracteriza porque somos una familia, es porque en realidad así lo somos. Somos una familia. Y yo creo que esa es la característica principal que nos tiene que enorgullecer a todos los deportistas que lo conformamos. Pues así me siento yo, tan orgullosa de formar parte de esta gran familia que es el deporte jariceño. Hoy, noche especial, muy especial, como ya hicimos oficial en la gala anterior del año pasado. Nos presentamos para ser candidatas a Villa Europea del Deporte 2026 y bueno, creo que nos lo merecemos y creo que somos los candidatos perfectos. Recibir este preciado galardón sería el reconocimiento a años de trabajo, de dedicación tanto de las instituciones como de los clubes, asociaciones, entidades y deportistas locales. Son muchas las personas que verían recompensado el trabajo de años, muchos años, dedicando su vida al deporte en la localidad. Trabajando porque Jaraíz de la Vera fuese creciendo a nivel deportivo, ayudando y apoyando a sus deportistas, mejorando y construyendo más instalaciones adecuadas a sus necesidades, promocionando el deporte local. En definitiva, invirtiendo en deporte. Y como ya sabéis que la frase me encanta, invertir en deporte es invertir en salud. En este caso, permitidme que dé las gracias a nuestro alcalde, Luisme. Gracias por colocar a Jaraíz de la Vera en el mapa. Gracias por representar a nuestro pueblo con tanto amor y tanto orgullo. Y en una noche tan especial no quería olvidarme de una parte que para mí, permitidme, es importante en mi vida, que es mi familia. Ellos también son los que aguantan que yo no esté, que
me pierda comidas, que me pierda reuniones, pero bueno, todo se compensa. Muchísimas gracias. Mi padre, mi hermano que están por ahí. Y compartiréis conmigo que la familia, los amigos, son el mayor apoyo y tan necesario que necesitan los deportistas para compensar horarios, para cuando hace falta de casa, esas mujeres, esos hijos, esos padres que tienen que llevar a sus hijos a entrenar diariamente, incluso fuera de la localidad. Estaba pensando, ¿no? Digo, ¿qué le digo yo a Jaraíz de la Vera? Que salga del propio corazón. En primer lugar, muchísimas gracias, Jaraíz, por el recibimiento, por la invitación. Luismi, alcalde, muchísimas gracias por contar conmigo. Cintia, te entiendo perfectamente, así que muchísimo ánimo. Corporación Municipal, Beatriz, compañera del Instituto de la Mujer, José Alberto Cacho, compañero de la Fundación Jóvenes y Deporte y compañero al final del día a día nuestro, Comité Evaluador. Muchísimas gracias por estar en Cáceres y en Jaraíz de la Vera. Y bueno, ¿por qué Jaraíz de la Vera tiene que ser Villa Europea de Deporte? ¿Por qué Jaraíz de la Vera es una gala especial hoy? Pues porque Jaraíz de la Vera, este fin de semana tenemos campeonatos de Extremadura, tenemos unas instalaciones deportivas, tenéis unas instalaciones deportivas, porque tengo que decir que al final todas las instalaciones deportivas actuales de Jaraíz de la Vera han salido de los recursos propios del ayuntamiento y hay que reconocerlo. Y son unas instalaciones de primer nivel. Estáis compitiendo en tercera división a unos niveles espectaculares, habéis tenido a las selecciones de fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Que estáis preparados para ser Villa Europea de Deporte, acometéis eventos deportivos del más máximo nivel. Si eso le unes con que la Junta de Extremadura, bueno, hemos tenido unos resultados del 2024 que me gustaría compartir con vosotros, los últimos resultados del Consejo Superior de Deportes, y lo comparto con vosotros porque no son los datos del gobierno de Mariano Guardiola, no son los datos de este director general, son los datos de Extremadura como deporte, son los datos de nuestra región. Extremadura ahora mismo es la tercera comunidad que más invierte en deporte después de La Rioja y Navarra, es la segunda comunidad que más dinero da en subvenciones nominativas a sus federaciones, es la comunidad que tiene el doble de ficha federativa con respecto a otras comunidades en deporte sin discapacidad, pero somos la Extremadura que tiene 5 veces más de fichas de deportistas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se está trabajando muy bien, que estamos apostando por el deporte desde el gobierno de la Junta de Extremadura. Dispone de un alcalde y una corporación con corazón, con pasión, y que los proyectos, los grandes proyectos se sacan desde las personas. A partir de ahí se construye pueblo, se construye provincia y se construye región. Muchísimas gracias, Jaraíz, que disfrutemos de esta gala del deporte. Gracias. Si alguno dice que esto ha durado 2 horas, no es cierto, porque hemos empezado a las 8:25 y todo va bien. Estamos celebrando la 10ª gala del deporte en Jaraíz de la Vera y lo primero, pues permitidme que os dé las buenas tardes. Queridas autoridades, director general de Deportes de la Junta de Extremadura, qué notición nos has dado, ¿no? Ya tenemos la gala del deporte extremeño que se va a celebrar en nuestra tierra y te doy las gracias por ese reconocimiento y ese premio a nuestro municipio y también porque nos acompañes una vez más en esta gala del deporte. También dar la bienvenida a la directora del Instituto de la Mujer, a Beatriz Arjona, que no te tengo que decir que siéntete como si estuvieses en tu casa porque esta es tu casa. Muchas gracias también, es un orgullo que tener en la administración al frente del Instituto de la Mujer a una jariceña. Muchas gracias por acompañarnos también en la tarde de hoy, al gerente, ¿no?, de Jóvenes y Deporte, de la Fundación de Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, también pues dar la bienvenida a los diputados autonómicos, a Juan, a Olivia, a Luismi, a los diputados provinciales, a Maite, a Urbano, a Javi y también pues algunos alcaldes de la comarca que nos acompañan, ¿no?, desde el presidente de la Mancomunidad, el alcalde de Pasarón, Valdeíñigo, Losar, Torremenga, Madrigal, desde luego, ¿no?, el calor, ¿no?, de la comarca y que se desarrolle en esta gala del deporte, pues creo que también de manera institucional es fundamental e importante y muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, a Miriam y a Tamara de FESA, que también pues creo, ¿no?, que tenemos que seguir trabajando precisamente para que todos pues tengamos la oportunidad de entender y sobre todo para que podamos pues saber lo que se dice en esta gala. Desde los deportistas hasta los entrenadores, familias y amigos,
sois parte fundamental de esta gran familia que construye día a día nuestro futuro. Quiero continuar este discurso con un profundo agradecimiento. Os agradezco a vosotros, a todos los deportistas, quienes con vuestra determinación y esfuerzo nos inspiráis también a seguir adelante. La entrega que demostráis en cada entrenamiento, en cada competición, habla de vuestra pasión y amor por lo que hacéis. Cada lágrima de esfuerzo, cada sonrisa tras un triunfo y cada momento de superación son testigos de vuestro compromiso y sacrificio. Construyendo este camino juntos, cultivemos la ilusión, apoyemos a nuestros deportistas, celebremos cada logro y aprendamos de cada desafío. Alcancemos ese sueño de representarnos a nosotros mismos y a Jaraíz de la Vera con fuerza y determinación en el ámbito deportivo y social.